Hay un sinfín de razones por las cuales los países ricos se mantienen ricos y los pobres pobres. Una de ellas es el proceso económico conocido como fuga de cerebros, el proceso de personas altamente educadas y productivas que deciden emigrar para buscar mejores oportunidades en otros países. Pueden ser motivados por mejores oportunidades laborales, salario o calidad de vida, o estar escapando de problemas de violencia, corrupción o persecución en su país natal. Así es como muchos de los miembros más productivos de la sociedad de países en desarrollo emigran a países desarrollados, ampliando y solidificando la brecha entre las pocas economías desarrolladas en el mundo y el resto del planeta. Según una publicación de 2021, hay 30.000 mexicanos con doctorado viviendo en Estados Unidos, y según un estudio de la OCDE de 2018, solo el 0.1% de la gente en México tiene un doctorado. Así que prácticamente el 20% de los mexicanos con doctorado viven en Estados Unidos, y esto es aún sin contar los que se hayan mudado a otros países. De 1990 al 2015, 1.2 millones de mexicanos con licenciatura y posgrados salieron del país, considerando que México tiene menos de 19 millones de egresados universitarios, y en un estudio reciente se reveló que la cantidad de mexicanos con posgrado que viven en Estados Unidos superan en número a todos los miembros del Sistema Nacional de Investigadores en México. Este mapa muestra el índice de fuga de cerebros en el mundo, considerando la población total y el impacto que tienen en la sociedad, y a pesar de los datos mencionados, México supera a muchos países, sobre todo a aquellos en África y el sureste de Asia y algunos en Sudamérica, lo cual nos muestra la dimensión de este problema a nivel internacional. La fuga de cerebros es devastadora para la economía de un país porque pierden a sus trabajadores más productivos y a los que mayores salarios recibirían, perdiendo así a los que más pagarían impuestos. Con la salida de estas personas, se pierde un gran porcentaje de la población que impulsaría la innovación en el país, además de bastante dinero en impuestos que ahora pagarán a otro país. Pero lo difícil no es solo perder a esta gente, sino el momento en el que los pierden. A lo largo de nuestra vida tenemos distintos niveles de productividad laboral. Cuando somos niños o adolescentes no contribuimos mucho y mayormente tomamos de la economía. Usamos los recursos públicos que todo el mundo usa, pero no pagamos ni creamos nada a cambio. Después de criarnos en una ciudad construida con los impuestos de la población y de disfrutar derechos y beneficios sin contribuir económicamente, podemos tener acceso a una universidad pública en donde una vez más tomaremos mucho más de lo que damos a la economía. Incluso yendo a una escuela privada, seguramente el dinero de nuestro estudio lo paga una beca o un familiar, así que seguimos sin realmente poder aportar a la economía. Y todo esto es subsidiado por nuestra economía con el objetivo de llevarnos a un punto de productividad laboral que generalmente llega alrededor de los 22 años. Pero a esa edad, tomas tus maletas y te vas a Canadá a ganar el triple de lo que podrías en tu país natal, y así viviste tus años menos productivos donde solo consumías, usabas y gastabas en tu país de origen. Y una vez llegando a una edad económicamente productiva, fuiste a aportar y pagar impuestos a otro país. Es entendible que la gente busque mejores oportunidades, y esta no es una crítica en contra de las mudanzas, pero es importante entender el fenómeno desde un punto de vista económico. De niño usaste semáforos, calles, baños públicos, parques, bibliotecas, transporte público, etc. Dañaste, gastaste y consumiste gracias a la economía mexicana hasta llegar a una etapa de productividad laboral, pero cuando el momento llegó, trabajaste, invertiste y ayudaste a la economía canadiense. Un intercambio terrible para la economía mexicana y uno perfecto para la canadiense. ¿Y por qué pasa esto? Un lado de la moneda sería que los países en desarrollo generalmente enfrentan problemas sociales más severos que los desarrollados. Generalmente es más común que haya países en desarrollo con problemas de violencia, falta de trabajo, salarios más bajos, contaminación y demás. Pero el otro lado de la moneda es el papel que juegan los países ricos en este sistema. No solo son espectadores que observan la migración ocurrir, activamente la provocan, siendo muy selectivos con el tipo de persona que aceptan. La mayoría de los países avanzados pueden controlar la cantidad de trabajadores calificados que reciben, simplemente aumentando o disminuyendo la cantidad de visas de trabajo que otorgan. Es increíble el potencial económico que tienen las visas de estudio y trabajo para los países desarrollados. Pueden ser usadas como inyecciones de efectivo en su economía. Los extranjeros que se mudan a su país con estas visas necesitan rentar o comprar una casa, comprar muebles, pagar transporte, pagar utilidades, y todo esto inyecta dinero a las compañías del país. Todo ese dinero que hubiera sido mantenido y gastado en otra economía y que el país eficientemente absorbió al dar una visa de trabajo por la que encima la persona seguramente tuvo que pagar. El ejemplo más evidente de este negocio se ve con las visas de estudio. ¿No se te hace sospechoso que conozcas tanta gente que se haya ido a estudiar en el extranjero? Eso no era la norma hace algunos años, pero ahora los países de primer mundo han encontrado una de las mejores políticas económicas del siglo. Tomemos por ejemplo la página de internet de una de las más grandes universidades en Australia. Podemos ver que el mismo programa de estudios
cuesta $29.700 australianos para estudiantes locales y $43.800 para estudiantes internacionales. Así que es claro qué tipo de inscripciones prefiere la universidad. Tanto así que tienen un sitio web completo en chino, su mayor proveedor de estudiantes internacionales. El gobierno de algunos países hace a las universidades ofrecer mejores precios a estudiantes locales, lo cual puede acabar en controversiales situaciones donde empieza a haber un enorme número de admisiones internacionales, como menciona este artículo titulado El escándalo de los estudiantes internacionales en Australia, sin inglés pero con dinero. El artículo menciona controversiales situaciones donde estudiantes internacionales son admitidos sin un nivel de inglés suficiente para pasar los cursos. La tentación de las universidades por aceptar estudiantes extranjeros es entendible considerando la diferencia en el pago de colegiaturas. Además de esto, el gobierno tampoco parece tener gran motivación para detener este proceso, porque finalmente estos son estudiantes que pagan más, que tuvieron que mudar sus fondos a cuentas de banco de tu país y que ahora gastan en tus productos. Además, puedes determinar el estándar académico que deben cumplir para quedarse después de su graduación y solo aceptar egresados de ciertas carreras. En un par de años tendrán profesionales titulados, hijos de padres ricos extranjeros, en la etapa más productiva de su vida, en el campo laboral que querían y después de haber pagado colegiaturas bastante infladas. Todos parecen ganar en este intercambio. El país anfitrión se enriquece y aumenta su fuerza laboral. Los padres se sienten realizados porque piensan que salvaron a su criatura del tercer mundo, y el estudiante puede tomarse fotos en su nuevo país para que todos sus conocidos en su país natal, con complejo de inferioridad y malinchismo subconsciente, se asombren por el evidente éxito de Juanito, el hijo de los Jiménez, que ahora vive en un país donde cae nieve. Un negocio redondo, para todos excepto para el país de origen. El país de origen cada año ve a miles de sus jóvenes y de su fuerza laboral más productiva salir al extranjero a buscar oportunidades que ellos no pueden proveer. El salario mínimo en Australia es el segundo más alto del mundo, $23.23 australianos por hora, lo cual equivale a 256 pesos por hora. Si trabajas 40 horas a la semana, eso sería poco más de 10,000 pesos a la semana. Hay 52 semanas en el año, y si trabajas 50, tu salario mínimo anual sería de 500,000 pesos. En México, el salario mínimo es de alrededor de 7,000 pesos al mes, y eso ya es considerando importantes aumentos en años recientes. Los países desarrollados han entendido esta gran ventaja económica y la han usado constantemente para atraer a una gran parte de la población productiva y económicamente solvente de países menos desarrollados. Por eso tu tía y tu mamá te han enviado enlaces sobre cómo Canadá está aceptando a quien sea, y Justin Trudeau los recibe en la puerta del avión con una pizza y $1,000. Esos anuncios en general son exagerados y tratan de vender algún tipo de consejería, pero el fondo es fundamentalmente cierto. Los países económicamente fuertes, que no están demasiado poblados, pueden aceptar gente con educación superior y en un solo movimiento tomar a los ciudadanos mejor preparados y generalmente más ricos de varios países en desarrollo. Así que, ¿cuál puede ser la solución? Bueno, es un problema complejo para los países que son víctimas. La solución más obvia sería invertir en el desarrollo nacional para aumentar las oportunidades de trabajo y los sueldos ofrecidos. Además, mejorar la seguridad, contaminación, servicios y demás factores que pueden contribuir a que la gente joven decida mudarse. Pero eso es también lo que cualquier país tendría que buscar constantemente, independientemente de si sufre este problema o no. Algo en lo que sí podrían enfocarse en específico es en mejorar la oferta académica del país, apoyando a las universidades a que puedan proveer las carreras más innovadoras y necesarias para el país. Si el nivel y prestigio de los grados académicos del país aumenta y los precios son atractivos, probablemente haya más gente que decida tomarlos, incluso pudiendo tener opciones en el extranjero. Hay artículos que mencionan a las remesas como compensación de la pérdida de capital humano que sufren los países en desarrollo, pero es difícil estimar si la mayor parte de estas remesas realmente vienen del grupo demográfico que estamos mencionando o si los mayores contributarios son trabajadores de otro tipo. Así que ahora sabes por qué 20 de tus conocidos se fueron a Canadá, y a pesar de alegrarte por su bienestar, puedes estar consciente del golpe económico y social que esto representa para tu país, donde criaron a 100 niños y luego perdieron a los 20 más productivos. Y a los que se fueron de la forma mencionada, ahora pueden entender la motivación de su país anfitrión al ofrecerles la oportunidad que recibieron, que tengan mucho éxito y que algún día tengan la oportunidad de ayudar a la gente del lugar en el que crecieron y a un país probablemente mucho más necesitado que en el que ahora viven. Gracias por vernos, que tengan un buen día y que Dios los bendiga.